Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Compañeros y compañeras, bienvenidos a un programa más de Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas y defiendas tus derechos y también de que vayamos transformando la política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de la organización, y estoy aquí junto... ¿No quieres que te diga la Super Verónica? No, no, por favor. Pero no, por favor, no. Y estoy aquí Verónica es más que suficiente. con la licenciada Verónica González, quien es coordinadora de litigios de la organización y también abogada comunitaria. Agradecidas de estar en este espacio. Bueno, gente, comenzó la temporada de huracanes, hemos estado hablando de distintas cosas en distintos espacios, sobre todo de la necesidad de los seguros de inundaciones, Verónica, y yo creo que, aunque hoy vamos a hablar de otras cosas, vamos a estar hablando de la jornada de trabajo de 4 días a la semana, vamos a hablar un poco de lo que está pasando con las escuelas charters y vamos a estar hablando también sobre unos desahucios ilegales que están ocurriendo ahora mismo en distintos espacios en vivienda pública. Hablar un poquito de lo que estamos también reclamándole a FEMA, porque ya estamos esperando respuesta esta semana a FEMA y al Departamento de la Vivienda sobre los seguros de inundaciones, porque no queremos que se nos queden miles de familias guindando de asistencia. ¿Qué es lo que puede pasar? Mucha gente a veces no lo sabe, a veces simplemente no tiene la capacidad económica para adquirir un seguro de inundaciones o no tiene un título de propiedad que le permita adquirir, ¿vale?, asegurar su vivienda. Pero la realidad es que si no tienes un seguro de inundaciones y FEMA ya te dio ayuda, por ejemplo, para María, te la pueden denegar para el próximo evento. Y los eventos de inundaciones son cada vez más comunes. El año pasado tuvimos 2, uno en febrero y otro el huracán Fiona. Y uno de los mayores escollos, y lo que hemos visto hablando en medios y hablando en las comunidades en estas últimas 2 semanas sobre este tema, es el desconocimiento brutal que hay. La gente no sabe que necesita un seguro de inundaciones. Hay gente que piensa que ya eso está metido en todas las hipotecas o porque una vez tuvo una hipoteca para aquellas personas, sobre todo que ya llevan varios años como dueñas, ya la casa está cubierta, cuando sabemos que no es así. Y según los números que el gobierno de Puerto Rico tiene y que sacó para Fiona, si no me equivoco era 0.7 nada más las familias, 0.7%, las familias afectadas que tenían un seguro de inundaciones. Así que sabemos que hay un interés del mercado privado de aseguradoras de hablar, tener conversaciones sobre cómo se puede extender un seguro de inundación muy parecido a cómo se extienden otros seguros, como sería el seguro catastrófico de enfermedades. Pero también hay un reclamo entonces que estamos haciendo. Por una parte, a vivienda que utilice esos fondos CDBG, que no, el camino se demuestra andando y eso va devastador, ¿verdad? Va bastante devastador, que utilice esos fondos de recuperación, en parte alguna cantidad de esos fondos dirigidos a mitigación para comprar pólizas de seguro para las comunidades más pobres, pólizas grupales, pero también entonces, Verónica, los reclamos a FEMA que están presentes. Claro, es un requisito de FEMA, pues FEMA podría ser una excepción, considerando que propio FEMA reconoce que en Puerto Rico tenemos tasas de participación en el seguro mucho más bajas que en el resto de Estados Unidos, que reconoce que el gobierno de Puerto Rico puede tomar medidas para bajar el costo y todavía no lo ha hecho, incluyendo ver los programas, las reglas sobre planificación, el código de construcción, son medidas que puede tomar para bajar los costos y todavía no se han hecho. Así que estamos abogando sobre todo por una moratoria, por así decir, ¿verdad? Una dispensa que diga que se le va a dar el tiempo suficiente para que las personas que vivan en Puerto Rico puedan conseguir ese seguro de inundaciones antes de la próxima, ¿verdad? En caso de que venga un desastre en esta ocasión y no tengan ese seguro, que no queden excluidas. Y es un reclamo, como decía Verónica, ¿verdad? De equidad para las personas, sobre todo más empobrecidas, que han perdido la casa una y otra vez, y de momento ya nos contestó alguien, ¿verdad? Pues el que pierde su casa cada vez, pues que se mude. Qué fácil, ¿no? Fácil, abandonar toda tu vida, tu comunidad, el espacio donde trabajas, donde estudian tus hijos, donde están tus redes de apoyo, e irte a otro lado. ¿Y a qué otro lado? No sé, porque el mercado está fácil, ¿no? Las viviendas están baratas ahora, eso me dicen por ahí. Y si algo hemos visto, ¿verdad? Es que esos procesos de relocalización, que a veces es lo que piensa la gente, ¿no? Si se te inunda la casa, relocalízate, están básicamente detenidos, ¿no? Por la falta de vivienda. Así que tenemos eso en agenda para FEMA y para el Departamento de la Vivienda Local.
Así que hemos estado hablando a William Rodríguez, al secretario de Vivienda, por muchas vías en estas últimas semanas. Yo creo que ya es hora de una reunión, ¿no? Y a FEMA también. Y a FEMA también. Así que gracias. Pero pasando entonces a ese primer tema que queríamos trabajar durante el día de hoy y pidiendo disculpas desde el inicio porque se me cayó el micrófono, no lo voy a recoger. Así que yo voy a confiar en Verónica totalmente para todas las señas. Quiero presentar a nuestro primer invitado, que es el compañero y querido, el licenciado Jaime Sanabria. Saludos, Jaime. Saludos, Ariana y Verónica. Gracias. Saludos cordiales. Jaime, posiblemente tú eres el abogado experto, el go-to person cuando hablamos de temas laborales. Tienes una base de fans, te seguimos, le damos likes a tus redes sociales. Sabemos que ahora estás enfiebrado corriendo un one wheel. One wheel, la patineta de una rueda. Patineta de una rueda, que eso es como que todo un experimento y te vemos y pues ahí nuestro cariño, admiración y siempre entusiasmo. Jaime, un tema que se está tocando ahora, que no es un tema nuevo, yo sé que tú llevas mucho tiempo tratando de empujar este tema, que es el de una jornada reducida. Estamos acostumbradas desde toda la vida a que se trabaja lunes a viernes de 8 a 5 y sabemos que eso es embuste porque quienes trabajan en tiendas no tienen los fines de semana libres, ¿sabes? Es toda una conversación. Pero siempre, ¿verdad? Esa idea de la jornada de 40 horas. De momento, pues viene gente como tú y quiere que la gente produzca menos, que trabaje un día menos a la semana. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que se cree. Con una jornada de menos días a la semana no significa que se trabaje menos, ¿verdad? Hay un refrán que, como ustedes han escuchado, que dice que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Pues si tú lo ajustas a un lenguaje laboral, pues podrías decir que no por mucho trabajar se es más productivo. Y cuando yo crecí en el mundo de bufete en el que yo crecí, yo veía que los empleados y socios de los bufetes en los que yo trabajaba pasaban horas largas de su día de trabajo hablando, almorzando, yendo a buscar café y haciendo otras cosas. De igual forma, en estos tiempos, pues yo veo aquí estamos todos con café, ¿verdad? Atacadas. Nada malo con eso. No. Pero también yo he visto aquí en los tiempos del internet y las nuevas tecnologías que se han hecho estudios donde los empleados, supervisores, dueños de negocios pasan 2 o 3 horas de las horas laborables pegados al internet, surfeando, dedicándose a cosas que no necesariamente son laborales. Y cuando tú ves que eso es una realidad en la práctica, y esos momentos de ocio y espacio son bien buenos, pero cuando tú ves que eso es una realidad del día laboral, tú te das cuenta que al final del día los empleados hacen el trabajo que les requieren en menos horas al día, Claro. en menos tiempo. Y en ese sentido, creo que si tú empiezas a reconocer esta realidad y decir, mira, si se trabaja normalmente de 5 a 6 horas, ¿por qué no bajamos la jornada a que se trabaje lo mismo, pero en un periodo más reducido de tiempo, sin que la persona se sienta no libre para moverse, para dedicarle tiempo a su familia, para descansar, para tener ocio? Porque también sabemos que el ocio, el descanso, el dedicar tiempo a la familia, el hacer tareas que te entretengan, como correr la patineta de la que estamos hablando, eso te hace más feliz, te hace más productivo, te puede hacer o poner en un mejor ánimo para tú dirigirte a tus compañeros, a tus vecinos, a donde sea que tú quieras dedicar esas energías. Y de hecho quienes pensamos o quienes a veces, ¿verdad? O nos alineamos más hacia las izquierdas, sabemos que el ocio es un derecho fundamental y que está íntimamente ligado al desarrollo de la sociedad o a que la sociedad llegue a donde debe llegar. Y sabemos que así también para distintas ideologías. Jaime, pero hay una visión, ¿no? De que la gente entonces quiere todo regalado, de que estamos haciendo las condiciones más fáciles porque no están llegando los empleados y que esto es como bajar la calidad, como lo menos malo. ¿Qué tú dices ante eso? Bueno, creo que eso parte de una mentalidad, a mi juicio, imprecisa, equivocada, errónea, que desconoce las nuevas realidades. No nos hemos ajustado a las nuevas tecnologías. Hoy día está entrando el ChatGPT y eso es lo que está hablando todo el mundo. Estamos bregando con la inteligencia artificial, estamos bregando también con la inteligencia artificial en general, que son los robots, y estamos bregando con distintas tecnologías que nos permiten complementarnos y hacer el trabajo más eficiente. Esto de los horarios de 8 horas, 12 horas, 16 horas que existían desde hace muchos siglos, eso partía de la premisa que la persona que trabajaba estaba bajo el sol, en la época de las antorchas, que tenía que estar en las plantaciones, en las distintas fincas, dedicándole horas para trabajar, pero ya el sistema de trabajo ha evolucionado de tal manera que muchos de los que estamos trabajando necesariamente estamos en esos mismos settings o contextos, estamos ante otras realidades, y yo creo que si tú reduces la jornada y la ajustas a las nuevas tecnologías, puede ser igual o más productivo, y ya hay ejemplos de la vida real en el mundo, no solo en Puerto Rico, que estamos empezando a ver algunos proyectos, como tú me contaste una esta mañana, que si lo quieres contarte, Claro que te doy el sí. espacio, no te entrevisto yo a ti, si tú quieres, ¿verdad? Pero estamos viendo una nueva realidad y estamos viendo estudios que dicen que reducir la jornada de trabajo
por la misma paga, reducirla, primero presenta o redunda mayor beneficio para la empresa, mayor productividad, pero más importante todavía para aquellos que están preocupados con la discusión pública que está viendo ahora mismo, no necesariamente implica que tú tengas que reclutar más gente y gastar más dinero y hacer el trabajo un poco o la operación más costosa. Jaime, tú has asesorado y hablar un poco, ¿verdad? Ayuda Legal Puerto Rico empezó esta semana la jornada de ¿cómo es? 4 días, digo 4 horas ahora la semana y es terrible, eso no es. Es una jornada de 4 días por semana, ¿verdad? Experimentando, hablando contigo, pensando cómo se hace esto de una manera que no afecte la continuidad del servicio, que el equipo pueda tener mejores condiciones laborales, pero también que se siga haciendo el servicio. Y hay un modelo que es el modelo 100-80-100, queremos 100% del salario, 80% del tiempo de trabajo, pero 100% productividad. Jaime, si nos está escuchando gente o que son trabajadores, trabajadoras, o alguien que tiene un pequeño negocio sin fines de lucro que están pensando en dar el salto, porque dar el salto, y nosotros tuvimos conversaciones, no es un proceso tampoco tan fácil. No es un proceso, es un proceso automático, puede que se vea distinto para diferentes organizaciones, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Industria. De cuál es su industria, cuáles son sus necesidades. Yo, pues rápido, lo que yo primero pienso con la idea de cerrar un día es que es un día que no voy a pagar luz, un día que no voy a pagar aire acondicionado. Eso tiene que ser positivo para el ambiente, para la billetera también. Así que se va a ver distinto para cada cual y es una conversación que hay que tener. Y tal vez en 6 meses estamos aquí diciendo que no funcionó, pero sí estamos dispuestos a ver cómo podemos servir a la gente, ¿verdad? Poder hacer nuestro trabajo y tener mejores condiciones para la gente que lo está haciendo, que es justo ¿verdad? Lo que proponen nuevas ideas. Sin embargo, sabemos que hay mucha resistencia a estas ideas. Y Jaime, en tu experiencia, ¿por qué la resistencia? ¿Es simplemente la gente no, pues, porque yo siempre lo he hecho así es que lo quiero seguir haciendo, o hay otras razones? Bueno, yo creo que todo cambio conlleva siempre algo de resistencia y siempre va a tener opositores y siempre va a haber los estereotipos, y yo creo que lo primero que hay que hacer, como hemos mencionado, es cambiar la mentalidad. Yo no sé si ustedes son conscientes, creo que sí, que para el siglo pasado este economista famoso John Maynard Keynes había pronosticado, esto hace casi más de 100 años, que para el 2023 más o menos, ya la jornada de trabajo iban a ser 15 horas a la semana, no las 40. Ustedes saben que nuestros antepasados aquí en nuestra isla, en un momento dado trabajaban 80 horas bajo el sol, después eso cambió a 60, 48, 42 a 40, y hemos ido mermándola significativamente, pero yo creo que tiene que ver con esta mentalidad de que si tú no trabajas como yo o trabajaban mis abuelos, mis papás, etcétera, pues de alguna forma tú eres un vago, tú no te ajustas, ¿sabes? Tú no sabes lo que es sudar y tener una familia, por ejemplo. Yo he escuchado eso bastante, ¿verdad? Y pues yo creo que lo primero, quizás, no sé si contesté tu pregunta, ¿verdad? Pero lo primero es que tenemos que cambiar toda la mentalidad en cuanto a eso. También en cuanto a que, como tú dijiste, Verónica, cada industria tiene sus realidades. En tu caso, tú estás mencionando que un día que cierra la oficina te representa un alivio, y eso pues puede ser una realidad de tu industria y justifica los 4 días. Para otras industrias, a lo mejor, por el tipo de servicio que proveen, necesitan abrir los 5 días, pero entonces se enfocan en que los empleados sean los que tengan su jornada de 4 días a la semana, no 5, aunque la oficina opere todo el tiempo, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es estudiar cada realidad de una manera individual, pero empezando por el cambio de mentalidad, y segundo, ese cambio de mentalidad también va a conllevar a la realidad o a la introspección, o a hacer introspección de que no necesariamente significa que este proyecto de la jornada reducida va a funcionar en mi industria. Tengo que buscar la manera de que funcione, y yo tengo mi propio libro y mis propias reglas para lograr eso. Y da frío olímpico, ¿verdad? Y no es un frío olímpico que nazca de la falta de solidaridad o a veces de pensar que es que la gente es vaga o que los trabajadores y las trabajadoras no van a hacer el trabajo o que no se va a poder atender a la gente. Pues da miedo porque toda la vida hemos trabajado así. En lo que tú dijiste ahorita de la visión de las 80 horas bajo el sol, también hay como una romantización del sacrificio. Sí. O sea, romantizamos, pues mami era tan sacrificada que nunca pudo hacer nada porque trabajaba 40 horas, esa idea, ¿no? Y aspiramos a algo distinto. Para gente que esté tratando, yo me senté contigo y lo primero que tú me dijiste fue, habla con la gente, habla con tus empleados, tus empleadas. ¿Por dónde se empieza? Porque tú eres abogado, también eres patrono. Sí. ¿Por dónde? Pues yo me acuerdo de esa conversación, Ariana, y lo que hablamos un poco también era de esto que se llama experimentalismo democrático, que es que tú tienes que partir de la premisa como ser humano, en cualquier contexto, pareja, profesión, lo que sea, de que tú no tienes todas las respuestas en tu mano. Y lo que tú puedes pensar que es necesario y bueno para alguien, no necesariamente lo sea. Así que tú siempre tienes que sentarte a hablar con el otro, conocer cuáles son sus expectativas, saber qué es lo que está buscando, ver cómo se sentiría cómodo. Tú le dices, mira, yo creo que si reducimos la jornada aquí, yo pienso que esto te va a ayudar a ti. ¿Estoy en lo correcto? ¿No estoy en lo correcto? Entonces tú haces como un sondeo entre todos tus empleados y dices, ¿y si fuese reducir la jornada?
¿qué es lo que tú tendrías en mente como a ti te gustaría? ¿4 días o 5 días menos horas? ¿O semanas alternas? ¿O distintas formas de establecer, estructurar eso? Que va a depender, Ariadna, también de la industria en la que tú estés. Y una vez tú tengas esa respuesta y el feedback, ahí tú te sientas a tratar de construir lo que tú tienes en mente con lo que te están dando como comentarios para ver, ¿verdad? Porque tú estás de director ejecutivo en una organización, pero necesariamente estás al tanto del día a día, de las necesidades de alguien que está en otro rol dentro de tu organización, y pues obviamente es importante siempre considerar al otro a la hora de tomar esa decisión de que vas a implantar o implementar. Vi mucho miedo en las vistas públicas. La senadora Ana Irma Rivera Lacén, y sé que otros legisladores también han impulsado medidas para analizar o para impulsar pilotos. Ahora mismo hay un proyecto para impulsar un piloto en el sector público, y vi mucha resistencia de parte del gobierno a qué pasa si no funciona, cuál sería el impacto, ¿no? Y recuerdo, ¿verdad?, en la conversación contigo, de pensar que estos son pilotos y los pilotos están sujetos a cambios. Literalmente estamos transformando lo que es algo fundamental. Nosotros usamos hasta la expresión de 9 a 5. Este es tu trabajo 9 a 5, esta es tu vida 9 a 5. Como la canción de Dolly Parton, 9 to 5, que es una crítica en el cine a este mundo empresarial donde se ven a los empleados como esclavos, como la nueva esclavitud. Así que, perdón que te interrumpa, pero me inspiraste un poco con No, pero con Dolly yo te iba a Parton. pedir que cantaras, pero aquí Verónica es el adulto en el espacio y no rechaza esa posibilidad, ¿verdad, Verónica? No que dude de tus habilidades, pero el tiempo nos está traicionando, casualmente. Y el tiempo nos traiciona casualmente. Jaime, también yo creo que una de las cosas bien importantes que tú has hecho a través de tu bufete, y quería cerrar con esto para la gente que nos escucha, es las cápsulas educativas que tú haces, que nosotras compartimos, que nos encantan. ¿Dónde la gente las puede encontrar? ¿Y ese proyecto para dónde va? Pues mira, sigue por ahí viento en popa. A mí me encanta eso, ese espacio de una semana hablar con tu audiencia. Me puedes conseguir en el canal de YouTube de CIJASBGB o en mi página de Twitter, que la uso más frecuentemente, que es @SANMONJA, Sanmonja, @Sanmonja, que son las iniciales de mi apellido. Quiero decir, porque cuando Jaime dijo que su handle en Twitter era Sanmonja, yo lo senté. Lo depuse, pero es porque esas son tus iniciales. Jaime, la gente te puede conseguir por ahí, también debajo del video en el canal de YouTube podemos poner entonces para que la gente te siga en tus canales, siempre con mucha admiración y cariño. Jaime, gracias por estar con nosotras, el licenciado Jaime Sanabria. Así que seguimos acá en Tus Derechos al Día. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Y regresamos acá en Tus Derechos al Día, y parte de lo que queríamos hacer durante el día de hoy es invitar a una compañera que ha estado ya por varios años trabajando desde distintos espacios, ya sea espacios sindicales, espacios de activismo, pero sobre todo haciendo organización alrededor de algunos de los temas que tienen que ver pues con los mismos desahucios, la crisis económica que afecta a la familia, también el deseo de la gente de tener mejores condiciones laborales, y es la compañera Jocelyn Velázquez, la compañera de La Jornada Se Acabaron las Promesas. Jocelyn, qué rico tenerte acá. Saludos. Esto es un espacio bien informal, te vamos a hacer muchas preguntas muy incómodas, ¿no? Pero vamos a hacerte preguntas sobre todo que tienen que ver con parte del trabajo que has estado haciendo de La Jornada. Un refresh de 30 segundos, ¿qué es La Jornada Se Acabaron las Promesas? ¿Y por qué? Pues la jornada surge en el 2016 después de la imposición de la Junta de Control Fiscal y de la Ley Promesa, y básicamente es insistir en denunciar que la Junta, que la colonia y que la Ley Promesa están mal. Nuestro trabajo ha sido seguirlo visibilizando. Para nosotros no es aceptable que se normalice la Junta, y como no es aceptable esa normalización, hemos decidido seguir, ¿verdad?, denunciando cómo afecta toda nuestra cotidianidad, todas las partes de nuestra existencia, cómo se ven afectadas por las decisiones que toman estas personas que no tienen nada que ver con nuestro país. Oye, Jocelyn, y para la gente que nos escucha a pie, y es una conversación que hemos tenido, y de hecho que hemos tenido a lo largo de varios años de trabajo y de coincidir en espacios también de activismo, es que cuando a la gente se le habla de la Junta de Control Fiscal todavía, a 7 años de su imposición, la realidad es que la Junta parece todavía algo bien abstracto para la gente, ¿no? La Junta de Control Fiscal, pues uno de los retos máximos de organizar contra la Junta es que la gente pues siempre ha pensado que siempre ha estado endeudada, pero también que la gente siempre ha tenido una necesidad económica. ¿Cómo
¿Por qué seguir organizando alrededor de la Junta de Control Fiscal y qué significa la Junta de Control Fiscal para ti, para ustedes, para ese movimiento? Bueno, dentro de la jornada vemos la Junta de Control Fiscal como una manifestación más del colonialismo y del problema colonial que vive nuestro país. Y denunciar la Junta es denunciar la colonia. Tú tienes mucha razón, la gente está acostumbrada a vivir con deudas, a saber que se debe, pero cuando tú debes, tú te haces responsable por tus deudas y tú más o menos negocias con el banco o simplemente decides que no vas a pagar, tienes esas opciones. Pero en el caso de nosotros no estamos decidiendo sobre esa deuda. Nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre nada de lo que se hace con esa deuda. Simplemente hay una agente externa que sin tomar en cuenta nuestras necesidades impone. Inicialmente, en el 2016, la prensa casi unánimemente decía que la Junta venía a sanear el país, que venía a mejorar la gestión pública, a bregar con la corrupción, que todo iba a mejorar. Y nosotros le decíamos al país, incluyéndote a ti y a otros compañeros, que eso no era cierto, que la Junta venía a cobrar y a sacar el dinero de donde fuera y como fuera, y que eso se iba a traducir en que la gente iba a empezar a pasar necesidades, y es lo que estamos viviendo. Esa analogía que hacías ahora al principio, ¿no? Que hacían como la gente pues entiende las deudas desde el punto personal, ¿no? Yo debo, tengo que pagar, pero el gobierno no es la gente, el gobierno no es una familia, no es una persona, y cuando el gobierno asume deuda, cuando el gobierno decide qué se paga y qué no, la gente es la que sufre las consecuencias. Vemos recortes en la infraestructura, vemos recortes en los servicios esenciales de la gente, vemos recortes también en los sistemas de educación, que es algo que ha estado en la prensa recientemente. Y entonces en la conversación de la austeridad, que aquí mencionamos mucho esa palabra austeridad y a veces pues, porque las mencionamos entre nosotras pensamos que la gente sabe lo que significa, y austeridad literalmente son políticas que tienen que ver con recorte y ajuste. Y claro que si usted no tiene chavos en la casa, a la gente le gusta comparar esto con lo que pasa en las casas, que es una comparación imposible. Pero cuando tú no tienes chavos en tu casa, pues se hace ajuste, pero tú no puedes ajustar lo más básico, lo más esencial. Y en el caso de cuando hablamos de políticas de austeridad, significa que el gobierno hace recortes y muchas veces no está mirando a dónde van esos recortes o hace recortes que benefician a sectores particulares. Y el trabajo de la jornada yo creo que ha sido bien efectivo en poder visibilizar esos sectores. Hace poquito se acaban de unir a la lucha contra las escuelas charter. ¿Y por qué? Pues como nosotros hemos planteado que nuestro deber y nuestro trabajo es que la gente entienda cómo la Junta y Promesa se manifiesta en tantas áreas de su cotidianidad, por eso a veces estamos hablando de desplazamiento, otras veces estamos hablando de la energía eléctrica y de la privatización de la autoridad, y ahora pues nos unimos, ¿verdad?, a otros grupos en la denuncia de la privatización, que son las escuelas charter. Eso no hay otro nombre, ni alianza, ni charter, no hay otro nombre que no sea. Hay un nuevo proyecto que llevan impulsando hace muchos años, pero han retomado con fuerza de privatizar las escuelas públicas del país. Y para nosotros la educación es un derecho y no puede ser un producto más para el mercado. En la medida que la educación se convierte en un producto de mercado, le quitas la esencia de la educación y estás buscando más números que el aprendizaje de los jóvenes. Y por eso es que nos oponemos, porque no pensamos que sobre todo nuestra población con diversidad funcional del programa de educación especial van a ser la gente más discriminada por estas charter. Y yo pues como madre de una persona con diversidad funcional pues tengo la obligación de defender a mi hijo del discrimen que significan estas escuelas. Jocelyn, cuando tú hablas, ¿verdad?, y hablas sobre las escuelas charter, igual que pasa cuando hablamos contra los recortes de la universidad, ¿cuál es la alternativa? ¿Eso significa que los grupos que se oponen a las escuelas charter, que los grupos que se oponen a la Junta, se quieren mantener con las cosas como están, que no están funcionando? Definitivamente no. Cuando nos oponemos a la charter, vamos a ver casos específicos. Aquí se aprobó una charter para 9 estudiantes. ¿Cuánto dinero le está dando el Estado a esta privatizadora para tener solamente 9 estudiantes cuando aquí han cerrado cientos de escuelas porque alegadamente no había matrícula? ¿Por qué ese dinero no se invierte en las escuelas abiertas? ¿Por qué no se reparan las escuelas del sur de las columnas cortas, estudiantes que todavía están en módulo? ¿Por qué ese dinero no se invierte? El dinero está, porque de algún dinero le van a pagar a las charter. A las charter no vienen aquí por una vocación de servicio, vienen a ganar dinero. ¿De dónde sale el dinero? ¿Por qué ese dinero no se invierte en nuestras escuelas públicas? Esa es la pregunta que le toca contestar al Estado. ¿Cómo hablaste de la inversión de dinero, pero cuáles son los reclamos del magisterio en cuanto a las charters? Simplemente que no existan y cómo ¿verdad? ¿Y qué otros reclamos pueden tener? Bueno, lo que pasa es que las charters vienen acompañadas de una serie de, no únicamente es
que van a de consolidar el cierre de escuelas. Eso va a reducir las escuelas alrededor de la isla. Eso se complica aún más porque las condiciones laborales para los maestros en la charter son deprimentes. No tienen ninguna garantía ni de trabajo, ni de seguridad, ni de plan médico, ni de ningún beneficio marginal. Y aquí nuestros maestros, o sea, yo soy maestra, yo estudié para maestra, y lo sacrificado que es ser maestro, la entrega que tú tienes que tener dentro del salón de clase y fuera, te mereces una remuneración justa a tu trabajo. Y ese es uno de los reclamos del magisterio, que se tiene que respetar el principio de antigüedad, que se tiene que respetar la carrera magisterial, que se tiene que respetar todas esas reivindicaciones que el magisterio ha logrado con años de lucha. Pero no únicamente se limita al maestro. También vamos al estudiante, que es el centro del proceso educativo. Tú no puedes tener una escuela en donde la única visión sea saca puntos altos y los que tengan puntuaciones bajitas, sácamelo. Vamos a llevar esta educación porque esta es la exigencia del sistema, porque eso va a dejar un montón de gente atrás. Y la gente que se quede atrás son los que van a acabar en las escuelas más abandonadas, que el sistema no le va a meter dinero, porque eso es lo que ha pasado con la historia de la charter en Estados Unidos. No lo estoy diciendo yo, hay documentación de sobra que lo demuestra. Jocelyn, cuando tú estás hablando, ¿verdad?, sobre los reclamos del gremio, obviamente tú vienes del espacio sindical, sé también que Mercedes Martínez, la compañera presidenta de la Federación de Maestros, ha hecho reclamos sobre precisamente las condiciones laborales de los maestros y las maestras. Pero se da también otro punto, que es que donde la gente dice, espérate, estamos pensando en el rancho, por así decirlo, los intereses de los maestros y qué pasa con los niños y las niñas que tienen condiciones educativas cada vez peores. ¿No deberíamos entonces estar priorizando la educación desde ellos y no desde lo que es un grupo, ¿verdad? Un grupo de trabajadores? ¿Cuál es tu posición sobre eso, verdad? Porque es esa dinámica de dividir, como hablábamos antes, de los pensionados y el plan de ajuste de la deuda. Pues a mí qué me importa que los pensionados cobren o dejen de cobrar. ¿Qué tienes que decir ahí? Es que es una posición de balance, porque en el salón de clase no únicamente están los estudiantes, también está el maestro. Y un maestro bien remunerado, un maestro con los materiales al día, con un salón y una infraestructura cómoda, es un maestro más eficiente para llevarle la enseñanza a los niños. Un maestro cansado, agotado, deprimido, no va a ser tan eficiente. No importa, no tiene nada que ver con lo gremial. Lo gremial se representa en el salón de clase, lo vive el estudiante con un maestro que se siente feliz, que se siente contento y estimulado a entrar en el proceso de enseñanza, porque parte de lo que está pasando aquí, y el Estado tiene que aceptar que llevamos casi 3 años desde terremotos, huracanes, pandemia. Hay un rezago académico. Los números que estamos viendo de nuestros niños son producto de 3 años en donde muchos de ellos casi no han tomado clases. Eso no es culpa del maestro, eso no es culpa de la escuela, eso es culpa del sistema, que en lugar de sentarse con el magisterio y dialogar sobre tenemos este rezago, ¿cómo vamos a hacer como colectivo, como comunidad, como país? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros niños alcancen sus metas académicas? No. Lo que ha decidido el departamento es tener una planadora que le está pasando por encima a los padres, a los estudiantes, a los maestros, y de arriba se trajeron este muñeco montado que no tiene ninguna pertinencia con nuestra realidad y que lo que va a seguir es arrastrando el rezago académico de los niños, porque no trae ninguna oferta distinta a lo que ya hay, pero pues con una visión comercial. Jocelyn, entonces que pregunto, ¿verdad?, ¿cuáles son los próximos pasos? Yo sé que la jornada se ha acabado, las promesas ha estado activa en distintos espacios en términos de la campaña contra las escuelas charter. ¿Cómo la gente puede saber más sobre estas cosas? ¿Cómo la gente se puede educar? Hay un problema de información, ¿verdad? La gente recibe lo que ve en las redes sociales y no todos los influencers son aliados de los derechos fundamentales. Y segundo, ¿cómo podemos, cuáles son los próximos pasos para la campaña? Pues ¿cómo se educan? ¿Cuáles son los próximos pasos? Una de las cosas más importantes es que la gente tiene que entrar, por ejemplo, a la página de la Federación de Maestros. Hay otros espacios en las redes sociales en los que ¿verdad? Ya hay publicidad y publicaciones sobre los estudios que se han hecho sobre las charter a nivel de Estados Unidos. La Federación de Maestros lo tiene bastante bien documentado, pueden entrar a su página. Entiendo que otras organizaciones políticas, incluyéndonos, vamos a empezar, ¿verdad?, a hacer también promociones públicas sobre el tema, orientación y educación. Ahora, pues los próximos pasos, pues no, ¿verdad?, no quitar el ritmo, insistir. Se está hablando de gestiones en el Senado de cabildeo, gestiones en la Cámara, conversaciones con el gobernador.
que sabemos que no necesariamente vamos a conseguir nada de ahí porque ellos están sordos, pero no hay peor gestión que la que no se hace. Además hay una labor educativa y de organización que sí se sigue haciendo desde distintos espacios. Sí, es lo mismo, visitar las comunidades, las escuelas, llevar ¿verdad? Información directa, son parte de las cosas que se van a estar haciendo las próximas semanas. Jocelyn, para nosotras es un placer tenerte aquí. Nosotras somos fans y hemos sido más allá de eso compañeras durante muchos años y es una alegría tenerte en estos espacios y escucharte y ver a la jornada siendo parte de una campaña otra vez. Así que eso siempre es bueno. Compañeros, seguimos aquí en Tus Derechos al Día. Vamos a una breve pausa y retomamos. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org, conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. Regresamos acá a Tus Derechos al Día, Verónica, y es hora de hablar de desahucios, más desahucios en vivienda pública, particularmente en este caso vamos a hablar de Torres de Francia, pero es algo que hemos visto vez tras vez los últimos meses y pues llegó la fecha donde de momento vemos esa ola de desahucios, por así decir, en los residenciales. Va cerrando el año fiscal y aumentan los números de desahucio, aumentan desahucios, procesos de desahucio más irregulares, menos cumplimiento con las normas, más probable que se violen derechos de los residentes de vivienda pública. Y tenemos un grupo de residentes de vivienda pública, particularmente compañeros que vienen de la coalición de residentes de vivienda pública. También sabemos que tenemos una compañera que representa a otro grupo de residenciales públicos, pero como se dijo más temprano en una conferencia de prensa, aquí se trata de que todos son residentes de vivienda pública viviendo lo mismo, unos desahucios bien violentos, cuando decimos son desahucios ilegales, son desahucios que nos hacen siguiendo reglas, y tenemos gente, Verónica, que es muy querida y muy admirada para Ayuda Legal Puerto Rico en línea. Tenemos aquí a la gran Mirta Colón Pellicier, residente y líder de lo que fue el residencial Las Gladiolas en Atorrey, que todavía existe la comunidad, aunque de una forma distinta, ¿no? Claro. Y igual que nos acompañan líderes de Lloret Torres, Iris Rosario, le cambié el nombre. Iris Rosario Oppenheimer, Perdón, vamos a Ríos. Exactamente. Que Ríos, perdón. Iris Ríos Oppenheimer de Lloret Torres. Y Luz Vázquez de Torres de Francia, que es la que nos trae aquí a esta conversación. Y no se nos puede quedar el compañero Jonathan Colón Reyes, que también ha sido una persona, ¿verdad?, bien vocal en lo que es esta lucha del derecho a permanecer de personas en residenciales públicos. Mirta, ¿qué es lo que está pasando? Saludos. Pues que para variar, Vivienda ya no tiene nada más que inventarse para estar atropellando a los residentes de vivienda pública en este país. En este momento, y entendemos, ¿verdad?, que posiblemente tenga algo que ver con las fechas, que es que está próximo el cierre del año fiscal, tenemos que se está sin seguir el debido protocolo que está establecido. Se habla de que la ley es para todo el mundo. Y se entiende que todos tenemos que cumplir con la ley, no solamente los residentes de vivienda pública, sino los ejecutivos que ocupan estos cargos en ambas agencias, tanto el Departamento de la Vivienda como la Administración de Vivienda Pública. Obviando el reglamento establecido en el reglamento de ocupación y continuada en los residenciales públicos del país, sin seguir ese debido protocolo, a personas que apenas deben un mes de renta, con un mes de renta los están llevando al tribunal para desahuciarlo por falta de pago. Unas demandas que todas dicen lo mismo y no dicen nada, porque ni siquiera ponen la cantidad de dinero que ese residente en particular ocupa. Por otro lado, vemos la situación del COVID-30, que por un lado el discurso de mira, solicita esta ayuda, y por otro lado, sí se te aprobó, pero no ha sido desembolsada, y por ende también te voy a llevar al tribunal. Haciendo unos casos en particular, están obligando a los residentes a actuar bajo esa angustia y desesperación de que pueden perder su vivienda y se están limitando inclusive de los gastos para sobrevivir, punto, para poder pagar ese reto. Por un lado, se está hablando de que existe ese programa para ayudarte. Interesante que ese programa que dicen que te va a ayudar es el mismo programa que el secretario del Departamento de la Vivienda dice que el dinero le está sobrando.
Claro, le está sobrando porque no le está llegando a la gente que tiene la necesidad y entonces lo va a devolver para hacer casitas. No sabemos para quién van a hacer las casas, ¿verdad? Mirta, Ni a y aquí qué Ariadna, desarrolladores va a sí, beneficiar. aquí Ariadna, para la gente que nos está escuchando, ese programa COVID Renta ha devuelto 2 rondas de dinero en parte, unos 80 millones la primera vez, 60 millones la segunda vez, y uno de los argumentos de vivienda es precisamente que ya la gente que era elegible, pues se acabó, ya no hay necesidad. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Pasando a la compañera Luz Vázquez de Torre de Francia, ¿qué tienes que decir sobre la necesidad en el residencial todavía de este programa? ¿Cómo lo estás viendo funcionando? Actualmente los residentes que ya solicitaron el COVID Rent, que se le ha aprobado, pues la Administración de Vivienda Pública no espera a que ellos desembolsen el dinero, le envían demanda de desahucio a los residentes, cuando los residentes pues le dicen que tienen que hacer plan de pago, que tienen que pagar, al residente verse presionado, intimidado, asustado de quedarse sin techo, busca la manera, ya sea prestado o no sé cómo, buscar dinero para hacer un plan de pago, y cuando quiera tienen que ir a la vista, en la vista la misma agencia de COVID Rent les dice a ellos pues que ellos tenían el dinero ya aprobado, pero al ellos acogerse un plan de pago con la administración, pues devuelven el dinero del cual les había sido aprobado y les quitan ese beneficio. ¿Hay alguna razón para este problema? Porque es vivienda pública quien administra el dinero de COVID Renta. ¿Alguien ha dado información? Bueno, una información como tal, no, yo te imagino en mi carácter personal, dejándome llevar por un anuncio, una noticia que salió en la prensa, que quizás el gobernador, el administrador, prefiere devolver ese dinero porque él dijo que eso era como una estrategia en una noticia que salió en el Nuevo Día, en abril, que él iba a devolver ese dinero, 600 millones, creo que si no me equivoco, 70 millones, como estrategia para pedir o accesar a unos 45 millones para una construcción de unas unidades, según dice la noticia, 160 casas. ¿Para quién? No sabemos. Habiendo una necesidad actualmente. Así que, Grisel, estamos viendo estas demandas de desahucio que mencionaba Mirta Colón, que son demandas de desahucio sin pie ni cabeza, que no se sabe por qué se están presentando. Estamos viendo un programa de COVID Renta que no funciona. Y no sé si Iris, Jonathan o Mirta, quien sea, que nos hablen. También hay un problema con el reglamento. Se supone que surja un nuevo reglamento. Ese reglamento no está en vigor, pero tampoco se ha convocado a vistas públicas y ustedes están preocupados por lo que ese reglamento puede significar para vivienda pública. Claro, sí. El pasado 31 de marzo... Jonathan, si te puedes acercar. Claro. ¿Me escucho bien aquí? Sí, mejor. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Echa Sí, para el acá. pasado 31 de marzo en Guaynabo se llevaron a cabo las vistas públicas del plan anual de la agencia, ¿verdad? Como de costumbre, porque es una obligación cumplir con ese proceso. Y muchos líderes aprovecharon la coyuntura para poder preguntar al administrador cuándo se iba a discutir el nuevo reglamento que se propone o se pretende implementar en los proyectos, el cual fue entregado una semana antes de la vista, ¿verdad? No queremos pensar que este es parte de la estrategia de enviar los documentos tarde para que no haya tiempo de discutirlo. Así que se dio un espacio y ese día, en esta vista, el administrador se comprometió con el liderato a discutir este documento, ¿verdad? Porque sabemos que lo que hemos tenido la oportunidad de obviarlo, lo que pretende es desaparecer los proyectos de vivienda pública en nuestro país, y queremos sentarnos a discutir si realmente ese es el plan y esta es la política pública que esta administración quiere implementar. Así que a la fecha no tenemos ninguna noticia, ningún comunicado de parte de la administración para discutir el nuevo reglamento que se pretende. Verónica, ¿ibas a preguntar algo? No. Iba a preguntar algo sobre el perfil de la gente que está siendo amenazada por estos desahucios.
Mirta, más temprano hablabas de la diversidad de la gente, pero en particular impacto en adultos mayores. ¿Qué es lo que estás viendo en los residenciales? Pues mira, en este caso, los adultos mayores están siendo referidos a legal solamente con un mes de renta y entonces ellos acuden al miedo por estar esperando el COVID renta y ¿verdad? En realidad lo que ellos le dicen es que si no pagan pues van para el tribunal y tienen un desahucio. La gran mayoría también son mujeres, ¿verdad? Solas con sus hijos, pero tienen este miedo de que ellos le dicen que si no pagan aún estén esperando el COVID renta, pues van a ser desahuciadas y ellas recurren a buscar dinero de donde no lo tienen, o sea, endeudarse más para poder tener su techo fijo. Y nosotras aquí hemos tenido líderes de residenciales públicos antes y sabemos que a veces pasa por desapercibido los abusos contra los residentes de vivienda pública, ¿verdad? Por la manera en que son criminalizados. El hecho, por ejemplo, ahorita recordábamos que solamente a las personas que viven en vivienda pública se les desaloja cuando no pueden pagar el agua o la luz. ¿Cuáles son los próximos pasos de ustedes como líderes? ¿Cómo ven este proceso? ¿Cómo estás viendo, Mirta, tú, al secretario de la Vivienda y al administrador de vivienda pública? Bueno, nosotros estamos haciendo un llamado a través de la opinión pública al gobernador Pedro Pierluisi a que le diga a esos secretarios que tienen los departamentos, que tienen inherencia en lo que está ocurriendo en vivienda pública, a que tomen acción al respecto. Estamos pidiendo una reunión. De momento, el secretario solamente tiene tiempo para estar en los medios hablando de este discurso, de estos grandes programas que están beneficiando a unas personas. Y la pregunta es esa, ¿a quién estás beneficiando cuando estás permitiendo que no se cumpla con el reglamento que está establecido? Donde nosotros entendemos, y esto es una especulación, pero esta especulación es ante las acciones que estamos observando, que están aplicando un momento que es un borrador. Los borradores no tienen pie ni cabeza, eso hay que discutirlo. El liderato de este país le está pidiendo al secretario del administrador que se reúna con nosotros, porque nosotros somos la cara de las comunidades, ¿ok? Y somos nosotros los que llevamos a nuestros residentes y orientamos. Y es importante que nos reunamos, debe citar a una reunión a la mayor brevedad posible para que podamos discutir. Estamos hablando de los desahucios, pero ellos saben que hay otras situaciones que también tienen mucho peso, que hay la necesidad de discutir. Y te agradecemos que nos estés dando foro en este programa, porque de alguna manera este mensaje le tiene que llegar tanto al Ejecutivo como a los funcionarios del Departamento y la Administración de Vivienda Pública. Y yo te agradezco muchísimo, Mirta, y a todas ustedes, ¿verdad?, por parte de todo el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, por el trabajo y de amplificar ese reclamo, sobre todo por las personas adultas mayores, las personas más vulnerables en los residenciales públicos que no tienen necesariamente acceso a estos foros de denuncia. Así que el trabajo de la asociación... Mira, Diana, antes de que termine, quiero, ¿verdad?, que ellos vean que ahora mismo aquí hay una representación y estamos dando cátedra al punto. La compañera es la presidenta de otra coalición, pero aquí el compañero es un líder en su carácter individual, ¿cómo es que se llama los que se desafilian? Él no está afiliado, pero no deja de estar afiliado porque es parte de nuestra coalición, al igual que la compañera. Óyeme, nosotros nos unimos cuando se van a atropellar nuestras comunidades. Claro. ¿Por qué? Porque esto todo es para un mismo fin. Que esta gente también entienda que cuando nos unimos de verdad logramos conseguir cosas que van a ser en beneficio. Así que pues que aprendan que todos no podemos estar en una mesa. Ese poder de sentarnos en una mesa, pero también ese poder de permanecer, de ese trabajo que se está haciendo en Llorens, que se está haciendo en Puerta Tierra, en Torres de Francia, en Gladiolas, cara al Renaissance Square, como ahorita tú decías, Mirta, pero donde también suceden amenazas como estas de desalojo. Así que agradecidas por el espacio, nosotras vamos a despedirnos, pero continuamos acá en Tus Derechos al Día. Vamos a una pequeñita pausa.
¿Te has preguntado si tienes derecho a ser elegible en el programa de sección 8 teniendo un récord criminal? La respuesta es que eso depende del delito que has cometido o de las reglas que ha establecido la agencia o entidad que administra el voucher de sección 8 que deseas solicitar. Ahora bien, es importante destacar que la agencia o entidad que administra el voucher puede tomar en consideración otros aspectos para determinar si usted es elegible o no. Por ejemplo, el tiempo que ha transcurrido desde que cometió el delito o el hecho de que está en un proceso de rehabilitación. Ahora bien, si usted ya es participante del programa de sección 8 y comete un delito, sepa usted que la agencia o entidad que administra ese voucher puede cancelar su contrato de subsidio. Para esto, más información sobre el tema de vivienda subsidiada puede acceder a nuestra página web en el www.ayudalegalpr.org o comunicarse a nuestra línea de apoyo al 787-957-3106. Hasta aquí nuestra cápsula de hoy y recuerda que conocer tus derechos es poder. Bueno, Vero, y en lo que nos preparamos para empezar a cerrar tus derechos al día hoy, importante celebrar que vamos a cerrar el tercer año de Paralegales Comunitarios, ¿verdad? Que es una iniciativa comunitaria que estamos llevando a cabo en Loíza ya, ¿verdad? Durante estos últimos 3 años con la idea de que la gente tenga en sus manos herramientas legales, pero también cómo defenderse ante posibles desplazamientos, cómo defender la justicia climática. ¿Y qué 3 años han sido? ¿Qué 3 años han sido? Fue un pequeño experimento de trabajar de manera cercana con una comunidad en particular, ¿verdad? Ese contacto consistente, constante, valga la redundancia, con un grupo para que podamos compartir experiencias, podamos discutir estrategias, podamos crear herramientas para adelantar las cosas que para este grupo eran importantes, que en este caso resultaban ser la mitigación del problema de inundaciones histórico que tiene Loíza. Más del 90% de Loíza es una zona inundable y para ellos esa era su prioridad. Cómo hacer que los fondos que están disponibles de mitigación, los fondos para recuperación, se invirtieran de manera que se beneficien sus comunidades que tantas veces han sido dejadas atrás en estos procesos. Y con la idea, ¿verdad?, de anunciar que va a haber un 4º año de Paralegales Comunitarios y eso nos da muchísima emoción que comienza el semestre que viene. Estamos pensando que esto va a suceder de nuevo en Loíza, pero la idea es seguir ampliando. Hay un intento de que esto, por ejemplo, se dé en residenciales públicos, como sería el caso de Manuela Pérez, entre otros. Una de las destrezas que siempre tratamos que los paralegales desarrollen es las comunicaciones y hemos tenido gente hermosa dando esos talleres de comunicaciones. Damari Suárez, la compañera Edmi Ayala, hemos tenido también a la compañera Madeline Ramírez y estamos haciendo la invitación y decidimos utilizar estos últimos 3 minutos para tomar de rehén nada mejor que un foro público. Nada mejor que un foro público para emplazar a la gente. A Jonathan Lebrón Ayala, saludos cordiales. Saludos Jonathan. cordiales, gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que estoy con ustedes cocinando suave. Cocinamos donde en diciembre. cocinaste un pollo y comiste pollo crudo. Comí pollo crudo, pero en verdad estaba bueno. Me quemé con café. Aprendí a hacer café, cool, pero me quemé. Y un par de cosas. Y el ponche ese de Camilo que... El ponche de Camilo que fue un golpe de azúcar. Estuvo bien duro. Y era un atentado a la dignidad humana, pero muy solidario. Sí. Jonathan, tú tienes distintos espacios, obviamente tu espacio de radio, tú estás en televisión, estás aquí en el espacio de la podcastería. Prensa comunitaria, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Wow. Eso siempre es como esta dicotomía entre... a quién nosotros servimos, ¿no? Los medios de comunicación tienen un deber social y a veces perdemos de perspectiva estas situaciones que pasan en las comunidades. Escuchaba hace algunos minutos a los líderes comunitarios sobre estos asuntos de los desahucios. Esto es un tema recurrente, pero no se cubre con la frecuencia que se debería cubrir a menos que ocurra algo sustancialmente malo o lo suficientemente amarillo para que los medios le presten comunicación o atención. Así que en ese sentido, lo que hace Paralegales Comunitarios y lo que ustedes han estado promulgando en las comunidades es precisamente empoderar y que ellos mismos puedan comunicar y a tener acceso a nosotros los que estamos en los medios de comunicación en cualquier medio, sea digital, sea podcast, sea medios tradicionales, para no tan solo pues, conocer lo que está pasando, sino también, porque a veces un poco desde la cosa de la zona metropolitana, de los medios de comunicación que estamos concentrados todos en los temas capitalinos, por decirlo así, perdemos de perspectiva que lo que siente y vive la gente, que realmente a veces nosotros pensamos que son los temas importantes, pero no lo son, pues no lo sabemos y no tenemos visibilidad porque pues o no tenemos los recursos suficientes o no tenemos el personal para llegar allí. Así que en la medida que existan estos programas, uno puede seguir identificando estas situaciones y darle visibilidad y hacer el trabajo que nos toca a nosotros, que es emplazar a los funcionarios del gobierno, emplazar al gobierno, demandar información
y pues servir en ese punto de enlace de contacto. Te estamos haciendo también esta encerrona. Ayuda Legal Puerto Rico funciona un 90% a través de encerrona, ¿verdad? Confirmo. Miren a Verónica, que está haciendo un programa de radio. Y te estamos haciendo la encerrona porque te vamos a reclutar para que seas nuestro tallerista en paralegales comunitarios Está el cool. próximo semestre. No me gusta. Son gente muy opinionada, con muchas críticas. Yes. Y un poco, ¿verdad, Jonathan? ¿Qué es lo más importante que te parece ahora mismo para ampliar esas cosas? A veces los líderes comunitarios nos preguntan, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo convocar prensa? ¿Cómo hacer que interese lo que tú dices del área metro? Cuando le decimos a la gente del sur que tiene que venir al área metro para que se les escuche. ¿Por dónde empieza un líder comunitario? Y cuéntanos de qué nos vas a hablar cuando venga el nuevo semestre. Es importante. Hay dos cosas, y que lo hemos hablado a veces con algunas situaciones, es que hay que entender la dinámica de los medios. Los medios son, ¿verdad?, maquinarias de publicidad y de hacer dinero también y de generar atención a través de ciertos temas. No podemos despintar eso. Así que en ese sentido hay unas dinámicas que hay que entender, particularmente de cómo llamar la atención, ¿verdad? Y por ejemplo, si hay una circunstancia, una situación que en la comunidad se está viendo impactada por un desarrollo desmedido o por que se sabe que algún tipo de contacto o de algún tipo de relación con algún político o que se emplazó al alcalde o a la alcaldesa de X o Y pueblo y no hubo una respuesta, ofrecerle de manera, digamos, consciente, confiable, eso es lo importante, y a la misma vez resumida, qué es lo que está pasando, ¿verdad? El qué, cómo, cuándo y dónde. Son 5 preguntas fáciles que uno puede contestar y de esa manera entregarle a los medios, hacerle el trabajo en parte, ¿verdad? Tener un poco de humildad, no pretender que los medios van a llegar allí y saber qué van a cubrir o qué pueden cubrir. Y tratar de acercarse y ofrecer ese tipo de información. Eso es lo primero que yo haría. Lo segundo es, yo sé que hay muchas comunidades que tienen problemas de accesibilidad de comunicación o sus problemas de internet o lo que sea, pero tiene que haber alguien con un teléfono en la comunidad, tiene que haber alguien con algún tipo de acceso que uno pueda tener para crear nuestros propios medios, ¿verdad? Hay muchos espacios que están surgiendo, particularmente regionales, que son páginas de Facebook, donde las personas pueden, o sea, donde las personas literalmente están cubriendo lo que pasa en su comunidad. Esas páginas sirven, por lo menos en mi caso, como radar para ir detectando algunas situaciones que van ocurriendo. Algunas son, pues, situaciones que son un poquito chisme de barrio, pero hay otras son situaciones de verdad serias, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las antenas, que en una comunidad en el sur se visibilizó precisamente a través de las redes sociales. Hay unos temas que se han mantenido en el ojo público y que han saltado a los medios de comunicación tradicionales fuera de esas zonas por la visibilidad que le dan estas comunidades o algunos líderes a través de las redes sociales. Así que yo sé que es un tema controversial y complicado por el tema de que hay comunidades que no tienen el conocimiento o no tienen las herramientas para hacerlo. Pero una foto, un video tan sencillo como lo que hemos visto en los últimos días, en los últimos meses, puede funcionar para dar visibilidad a lo que está pasando en tu comunidad y posicionar a la persona de entender que esto es un problema real. ¿Y cómo la persona puede distinguir qué es lo que está buscando los medios? ¿No? Porque es un ejercicio que tenemos que hacer, porque sabemos cuál es la situación, yo sé lo que a mí me importa, yo sé lo que a mí, ¿verdad?, qué es lo que me mueve a mí, pero eso no es necesariamente lo que va a hacer que la prensa venga. ¿Cómo yo puedo hacer esa distinción? Es importante, por ejemplo, hablaban de las inundaciones, ¿verdad?, y los desastres, y cómo las comunidades se han ido organizando a partir de esta respuesta. Pues una de las situaciones visibles es que, por ejemplo, si ustedes las comunidades quieren visibilizar o entienden que esto es una situación que un medio de comunicación de televisión o de imagen puede interesarse, pues lo más lógico sería fotos o videos, ¿verdad? Enviar una serie de fotos o subir una serie de fotos o subir unos videos de unas denuncias, convertirse en reportero, ¿no? Desde el lugar de la acción, ¿verdad? En ese cliché mediático, pero en esencia es eso. Hay herramientas que están ahí. Claro, es importante que quizás para la comunidad lo que es importante y lo que es lo más importante y lo que el medio de comunicación debe ir ahí a cubrir, no necesariamente es lo importante y en el contexto necesario. Y ahí es que, digamos, yo enfocaría esta sesión de talleres, ¿no? De que cómo atamos y cómo nos insertamos en unos discursos que tienen los medios de comunicación que por temporada, por ejemplo, la temporada de huracanes siempre se cubre lo mismo. ¿Dónde estamos con la recuperación? ¿Cuántos fondos van? ¿Qué ha pasado con los proyectos? ¿Dónde están los refugios? ¿Dónde están los refugios? Etcétera. Pues si hay una comunidad que se vio impactada por una inundación en un evento reciente
y, digamos, hubo unos reclamos para atender esta situación. Y vamos a partir de la premisa de ejemplo de que esta comunidad identificó un lugar que puede ser un refugio seguro, pero el alcalde no lo canalizó o el gobierno central no ha certificado el refugio. Eso es una situación que el timing de la temporada de huracanes es perfecto para que un medio de comunicación pueda decir, eso es una buena historia de darle seguimiento, porque esto es un empoderamiento de la comunidad, identificamos un lugar seguro que vamos a responder nosotros mismos, nos estamos apoderando y queremos que el gobierno, no es que nos dé todo, pero queremos una colaboración con el gobierno, pero el gobierno no nos está prestando atención. Así que atamos un tema comunitario que le atiende a esa comunidad, pero lo insertamos en la discusión más grande del tema de la temporada de huracanes y aumentamos la probabilidad de que alguien en una mesa de redacción, en esa agenda de temas que va a ocurrir durante el día, pueda decir, esto es un tema importante, esto es un ángulo que me ayudaría a mí a movilizar un periodista, con un fotoperiodista para cubrir esta historia. Y con eso en mente, entonces ya tenemos a nuestro sensei de medios para el próximo semestre para legales comunitarios, y se me olvidó mencionar al compañero Pericos, ¿verdad? Que también ha sido tan solidario. El profesor. El profesor Pericos, que ha sido tan solidario a lo largo de los años también con el trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico y otros espacios. Jonathan, tú acabas de salir aquí como bateador emergente y hablando de temas que a la gente le van a interesar o que a las organizaciones les interesa de cara al proceso electoral. Vamos a tener un taller que no quiero que se me olvide decirlo, para la Fundación Flamboyant lo está auspiciando, que es un taller sobre abogacía y cabildeo. Abogacía, cabildeo, año electoral para sin fines de lucro. Ese taller va a ser el 20 de junio. El 20 de junio, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, me siento que nos estamos probando mutuamente, pero eso está bien, entre las dos hacemos el anuncio. Es 20 de junio a las 3 de la tarde en el Colegio de Ingenieros allá en Atorrey, va a estar abierto a todas las sin fines de lucro, organizaciones, bases comunitarias o asociaciones que quieran hablar un poco sobre cuál es la diferencia de abogacía, de cabildeo, qué es lo legal, qué es lo ilegal, qué permite el IRS, qué no permite el IRS y qué puedo hacer, porque no todo el mundo tiene el acceso a un exgobernador cabildero, ¿verdad? Como el compañero Tony Elfont, que recientemente estuvo en una comisión de derechos civiles deponiendo, ¿verdad? Como parte afectada por los desastres. Así que nos queda mucho por hablar. Verónica, ¿cómo despedimos este espacio? Bueno, podemos le agradecemos a Jonathan. Claro, siempre le agradecemos a Jonathan por tenernos aquí, por regañarnos. Es cuando nos escuchan distraídas, es Jonathan en el oído. Eso siempre es así. No escuchas, es lo que yo hago. Ese es el truco. Y eso te va súper bien, ¿verdad? Sí, me va súper bien mintiéndole a Jonathan, así que me va espectacular. Me va espectacular. Qué chévere. Y tenemos, fue un día cargado de información. Hablamos de cambios en el derecho laboral, hablamos de los reclamos de los maestros, hablamos de la situación en vivienda pública. Hoy, esta semana ha sido intensa, y el programa creo que lo refleja. Y lo refleja, pero nada, contentas de que comenzamos nuestra jornada de 4 días a la semana. Vamos a ver cómo funciona este piloto. No le aplica a las personas gerenciales en el equipo de Ayuda Legal Puerto Rico, así que nos alegramos mucho por nuestras compañeras de oficina. No obstante, ¿verdad? Siempre pensando en cómo podemos hacer las cosas un poquito mejor, y dentro de todo esa es la función de Ayuda Legal Puerto Rico. Así que, gente, gracias por sintonizar Tus Derechos al Día y agradecida siempre de tenerlos.